Buenas amigos y amigas de Biblioteca del Fútbol. Estamos en estos programas especiales sobre distintas anécdotas de las eliminatorias sudamericanas. Seba, ¿cómo es que estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo anda toda la gente de biblioteca? Bueno, hoy con un invitado especial por primera vez, Oki Camacho con nosotros. ¿Cómo estás, Oki? ¿Cómo le va, estimados amigos? Un gusto estar por primera vez aquí con ustedes y poder hablar de esto que tanto nos gusta como es el fútbol y en esta particularidad con el tema de las eliminatorias y los países, ¿no? Y ahora, ya que le toca jugar a Bolivia su primer partido, analizar un poco cómo ha sido su desempeño en estas eliminatorias, ¿no? Muy agradecido por la invitación a ti, Sebastián, y a Daniel, ¿no? Y estoy presto a charlar y a conversar y a un poco también exponer, debatir un poco sobre lo que ha sido la selección. Es Ay, la, es la primera y no va a ser la última, Oki. Ok, seguramente. gracias. Y vamos a arrancar, ¿no? Con Oki, que nos va a hablar de la selección de Bolivia, ¿no? Que tiene tres participaciones en los mundiales, ¿no? La de 1930 como invitada, la de 1950, que bueno, no hubo un proceso de eliminación en Sudamérica porque varias selecciones no participaron, y sí, a la que vamos primero, y después veremos que si el tiempo nos da un poquito más, es esa donde lograron una gran clasificación y muy festejada. Bueno, primero ahí Ascar Gorta, el técnico, ¿no? Fue el que lo llevó a esa clasificación, ¿no? Sí, inicialmente, bueno, como decía, Bolivia fue esto que bastante eh, eh, personas desconocen es que Bolivia sí ha participado en tres mundiales, ¿no? Dos por invitación y uno por mérito propio en organizado por Uruguay. Aclaremos que antes de los mundiales no habían, bueno, eliminatorias, ¿no? Entonces se invitaban a las selecciones. En el 50 también, si no me equivoco, no sé si fue la Argentina, creo que Claro, no, Argentina no participó. participó. Y entonces, desistió de participar, por eso le exacto. hablaron a Bolivia. Es Y creo que así. por eso Y fue que le hablaron a Bolivia. Y en el 30 creo que una selección, si no me equivoco, fue la de España, también que no participó También, en el 30 y sí, también la invitaron a Bolivia. no vino Y España, no bueno, vino eso fue Inglaterra. lo que pasó. Sí, y por eso es que Bolivia empezó bueno, sus eliminatorias, perdón, la Copa del Mundo en el 30 y en el 50 por invitación, ¿no? Se, la primer campeonato sudamericano que jugó Bolivia fue en el 26, así que era una selección nueva en el 1930, y bueno, durante todos esos años hasta el 50 igual se fue formando, así que paulatinamente en esa época era una selección nueva, pero ya empezaron a aparecer algunas figuras, ¿no? Como en el caso de maestro Agustín Ugarte, también que participó en esa eliminatoria, perdón, en esa selección del 50, y en el 30 también estaba con Jesús Bermúdez, Alborta, Eduardo Reyes Ortiz, etcétera, que eran una de sus figuras en esa época de Bolivia. Y posteriormente, después de eso, empezaron las eliminatorias, bueno, en el 57, donde Bolivia empezó a jugar, ¿no? Y no pudiendo llegar a clasificar recién en todo este tiempo hasta el 1993, ¿no? Donde ya señalaba Daniel por el tema de la clasificación de Bolivia al Mundial, ¿no? Pero antes del 93 sí hubieron algunas eliminatorias que estuvieron muy cerca de clasificar, como la del 77, por ejemplo, Ujú. donde se hicieron un grupo de tres, ¿no? Se hizo un grupo de tres
Argentina no participó, perdón, porque era el anfitrión y bueno, quedaron en tres grupos, donde de los tres grupos, Bolivia quedó en su grupo, quedó primera, los tres primeros en teoría tenían que, al inicio, bueno, se habló mucho de eso, una pequeña polémica en ese sentido, porque quería aclararlo, sobre todo acá en Bolivia, porque Bolivia fue el de los tres primeros, que fue Brasil en su grupo, Perú en su grupo y Bolivia en su grupo. Fue Bolivia el que tuvo mayor cantidad de puntos, entonces lo que le da el pase directo al Mundial, porque eran dos pases directos y un repechaje. Luego se hizo, se dijo de que se tenía que jugar una segunda fase de los tres primeros para que los dos primeros, los de esa segunda fase, digamos Brasil, Perú o Bolivia, los dos primeros clasifiquen directo y el tercero clasifique al repechaje. Bueno, en esa época ya asomaba Zico, ya asomaba Sócrates, Brasil, estaba Huillas, estaba Sotil, Chumpitaz, bueno, fue demasiado para Bolivia, Bolivia quedó tercero y jugó contra Hungría, ¿no? Esa fue la parte un poco más cercana. Y la otra fue en el 89, que ya era la selección esta selección en el 89 que ya empezaba a tener algunas figuras de la que sería la selección del 93 que Sí, iba empujando bastante. Y ahí, no sé si recuerdan, Bolivia quedó fuera del Mundial de Italia, un gol de diferencia con Uruguay, por un gol, solo un gol de exactamente. diferencia. Por Sí, un gol de sí. diferencia, sí. Por un gol de diferencia, y eso fue y ahí ya asomaba Platini Sánchez, Ya asomaba asomaba ya Milton lo que Aguilar, venía. asomaba Carlos. Era los últimos años de Chichi Romero, ¿no? Una de las máximas estrellas de Bolivia, de la historia. Entonces, estaban asomando y eso ya era como el inicio de lo que sería en el 93, porque ya empezaba a tener una base, ¿no? Eh, Posteriormente ahí a eso ya empezó en serio a tomarse la Federación Boliviana el tema de la clasificación a la eliminatoria al Mundial del 94 y se apostó fuerte por un técnico en ese momento desconocido, pero tenía su base en España, había dirigido, no me equivoco, divisiones menores en el Real Madrid, no recuerdo si era del Real Madrid o del Barcelona, que había dirigido divisiones menores, y nadie lo conocía, obviamente acá, y bueno, se lo trajo, tenía también un mote también que era como era psicólogo, ¿no? O sea, sabía hablarle a la gente, sabía hablarle a los jugadores, sabía hacerle entender. Una de las frases que más empezó a decir Ascar Gorta, que creo que fue como el inicio de cambiar la mentalidad acá del boliviano, ¿no? Porque el boliviano siempre decía, bueno, la típica La frase, autoestima. exacto, jugamos como nunca, perdimos como siempre, o sea, no podíamos clasificar, ¿no? Al mundial. De hecho, nunca habíamos clasificado al mundial por méritos propios. Y resulta que él empezó a cambiar esa mentalidad. Y bueno, una de las frases que él decía era, se puede jugar el fútbol sin público, se puede jugar el fútbol sin un estadio, se puede jugar el fútbol sin parlantes, se puede jugar el fútbol sin espectadores, se puede jugar el fútbol hasta sin pelota, pero sin jugadores no se puede jugar. Ustedes son lo más importante. Ustedes tienen que saber el valor que tienen y ustedes pueden seguir adelante y pueden sacar un resultado, un partido. Y se hizo una estructura en ese momento que no se había hecho antes de empezar a hacer roce internacional a la selección, que no lo tenía. Empezó a hacer muchos amistosos internacionales antes de las eliminatorias. En España, ¿no? Iba a torneos, todos los torneos que nos invitaban. En España fue que empezó a hacer la primera gira, fue en Centroamérica, pero en España fue a un centro de alto rendimiento, a un centro de alto rendimiento en España, donde, eh, eh, se, donde no me equivoco, durante un mes, no mal recuerdo, pero era encerrado, practicando, concentrado, haciendo amistosos con equipos de España, obviamente tenían mayor nivel que
nosotros, y ahí iban a practicando, ahí iba siendo el roce, en un centro de alto rendimiento en España. Era tan estricto fue tan estricta esa concentración que muchos de los jugadores se volvieron, algunos que no aguantaban esa presión se volvieron, Claro, otros que se sí. quedaron, Renunciaron y a la eso pues selección, ayudó ¿no? bastante para, a algunos sí, porque era muy estricta la concentración, y eso le sirvió de base también a la selección para venir más fuerte y el tema de la concentración, el tema de todo eso del compañerismo, ¿no? Que tenía que El haber entre aspecto todos. físico también, ¿no? Se trabajó mucho esa parte. Sí, sí, el aspecto físico. Algo que ayudó también bastante es que en esa época las eliminatorias, creo que todos los torneos se paraban eh, 3 meses, ¿no? Creo, si no me equivoco, 3 o 2 meses hasta terminar las eliminatorias. Claro, era más Sí, se corto. paraba un tiempo determinado, sí, más o menos 40 días se paraba, más o menos entre Exacto. 40 y Sí, 50 días. Entonces, El- para terminar, ¿no? Todo este proceso eliminatorio y después seguir, ¿no? Entonces, eso también ayudó un poco para la aclimatación de todos, de la selección de Bolivia, porque habían varios que estaban en el exterior. Entonces, ayudó bastante ese proceso y aparte que ayudó el tema del roce que se empezaron a tener los jugadores que no tenían antes con otras selecciones en otros países y al ver eso también, bueno, después vino la Copa América, eh, ya empezó a Bolivia, Bolivia ya no perdía por goleada, empezaba a perder menos, a veces empataba, ganaba, entonces ya le hacía pelea a La, los equipos, ¿no? la Copa América del Entonces 93 creo siempre que dejaba una también buena impresión. la perdió por un gol o algo, un gol a favor menos, también tuvo una mínima diferencia. Estuvo por clasificar a la segunda fase de Ecuador 93. Pero bueno, Sí, sí, sí. el último partido, sí, sí. eh, a ver, Y ahí eh, arrancamos, no sí, digo, Daniel. la eliminatoria con 9 selecciones, ¿no? En otro programa tratamos lo del Cóndor Roja y por qué Chile no Mm, participa. Y entonces estaba el grupo de Argentina, que estaba con Colombia, Paraguay y Perú. ¿No? Ahí, bueno, hablaremos con amigos colombianos del famoso 5-0 de Colombia-Argentina. Y la otra, que es lo que estamos hablando hoy, eran Brasil, Bolivia, Uruguay, Ecuador y Venezuela, donde a priori todo el mundo apostaba por Brasil y Uruguay. ¿No? No ujú. era tenida en cuenta Bolivia, pero Bolivia arranca con todo esa primera fecha contra Venezuela. Sí, yo quería resaltar que en esa época, o sea, o sea, para que veamos la calidad de las figuras que había en esos años 90, ¿no? O sea, estábamos hablando de el mejor jugador colombiano de la historia, el Pío Valderrama, en Colombia. Estaba Asprilla, otro de los que siempre sale en las selecciones históricas de Colombia, ¿no? Estaba Asprilla, Freddy Rincón, ¿no? Otro histórico de Colombia, uno de los mejores jugadores de Colombia. Estaba en Argentina, bueno, Diego Maradona, estaba Gabriel Batistuta, ¿no? Argentina había de ser bicampeón Estaba de Sergio América. Goycochea, Claro. exactamente, Sí, sí, Ruggeri. Maradona no estaba. Acordate que Sí, Maradona no, vuelve Maradona vuelve con para el Australia. repechaje, para Australia, ahí, pero era un equipazo. Argentina, tenía ese equipazo de Basile que venía con un invicto Sí, prolongado. sí. No, yo me Ese refiero a toda equipo, esa década de los Sí, grandes jugadores que dio en los años 90. Por ejemplo, claro, sí, Maradona creo que por esos años la Copa Artemio Franchi, creo, ¿no? sí, Con sí, Dinamarca, cuando con claro, ganaron. Dinamarca, sí, de Mar del sí, sí, Plata, sí. exacto. No pudo Eh, jugar la Copa América, no pudo ser campeón, ¿no? En la Copa América justo Argentina salió campeón y no pudo, Maradona, no jugó Maradona Porque él creo que la del estaba con la 91 y la del sanción. 93, Mm. exacto. Bueno, en la del Y hubiera 91, porque en sido, el bueno, 92 va a Sevilla. Bueno, pero ese equipo, bueno, ese equipo histórico hizo lo que tenía que hacer, ganó todos los partidos de local. Siempre se habló de lo que para las demás elecciones lo que le pesaba la, la altura de La Paz. Incluso hasta varias veces se habló
de vetar el estadio Hernando Siles para las eliminatorias. Pero esa selección en sí, cuando iba a jugar de visitante, era como vos dijiste, ya no era tan fácil. No era que era solamente una selección que jugaba de local, también lo hacía de visitante. Sí, jugada de gol igual, y eso se debió no solamente al tema, como dicen, de la altura, etcétera, porque Bolivia en realidad en esa época la federación hizo bastantes amistosos internacionales para que tengan roce. Perdieron el miedo digamos, escénico que tenía la selección en su momento, y le juegan igual a todo, a toda la selección de visitante y de local, ¿no? Entonces, y ese pequeño remanente que después pasó, terminó lo del 94, quedó un poco más hasta el 97, hasta la otra eliminatoria del 98, hasta ahí llegó, digamos, un poquito los jugadores que estaban todavía vigentes, pero bueno, ya cambiaron el formato de las eliminatorias. Esa Ujú. selección es considerada la mejor camada, como la generación dorada de la historia de Bolivia, ¿no? Se dieron muchos factores, se dio continuidad al trabajo del director técnico, se hicieron bastantes amistosos, se hicieron concentraciones en serio. eh, en momentos determinados se paró el campeonato de la liga por darle prioridad a la selección, para el Eh, entrenamiento, entonces se trabajó bastante bien. hubo un paro de jugadores en esa Sí, época. hubo, Hubo hubo un un paro de paro de jugadores que jugadores y que también, le vino bien a la selección. exactamente, le vino bien a la selección, un paro de favor, que le vino bien a la selección porque cuando la selección estaba concentrada, hubo el paro y la selección siguió, ¿no? Se siguieron ahí concentrados, siguieron jugando partidos, y bueno, hubo un caso, digamos, de que también acá, como ya no podía, como duró un poco el paro, el paro de jugadores de favor, empezaron también a hacerse equipos entre ellos y jugar, digamos, para no perder la forma, ¿no? Claro. De jugadores de favor. Entonces, ese paro, ese grupo de jugadores, o sea, ya no había como en Ten- otros tiempos de que sacan a un jugador, ponen a otro, después no se complementan, ahí esperan un par de partidos. Aquí eran todos los mismos. Era uno o dos nomás que tenía cambiaban y eran todos igual. un solo jugador que jugaba en Europa, que era Erwin Sánchez, que jugaba en el Benfica. Después eran todos de Bolivia, la mayoría, y algunos, bueno, jugando en algún equipo sudamericano. Sí, Esas, bueno, ya Jaime Moreno, Juan Manuel Peña, eran jóvenes, estaban jugando también en equipos de afuera. Luego, bueno, llegaron a Europa también. Echeverry, que luego de ese partido amistoso que se jugó contra Cobreloa, por ejemplo, el Colo-Colo de Chile lo compró, ¿no? ujú. Y Sí, me empezó ya su acuerdo. carrera Sí, internacional. jugando en Colo-Colo. Y bueno, Nosotros empezaron teníamos a a despontar. Ramiro Chocolatín Castillo, Daniel, acá, ¿te acordás? No, sí, 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 como que En esa no. época. Ahí, sí, sí. Sí, Y jugó en Truco, Platense, Ju- y en Central, ¿no? Truco Truco no en llegó, Central también. ¿no? ¿Y Truco también o no? Ya Truco se me- también jugó. ¿Dónde fue que jugó Eh, Truco? Jugó acá en eh, Argentina. Yo no, pero sí jugó. no Yo no me recuerdo, acuerdo. pero Truco en Argentina vino Truco a jugar a un equipo acá de Santa Cruz llamado Destroyers, en los años 80, y luego Ujú, lo compró Oriente, y luego se fue a jugar a Bolívar, ¿no? Ya ujú. estando en Bolívar, ya fue estando en Oriente, entre Oriente y Bolívar, ya en el 88, 89, 90, 91, ya empezó estando entre Oriente y Bolívar, ya empezó a ir a la selección, intercalaba en la anterior eliminatoria con Luis Galarza, que era el arquero titular, y empezaba un poco a sumar truco. Y ya estando en Bolívar se consolidó y ya quedó en la selección de manera titular. Que de hecho también teníamos otro arquero nacionalizado, ¿no? En la selección, Darío Rojas, que era también arquero titular de Oriente, era paraguayo. Y también él, bueno, eran dos nacionalizados arqueros, y el tercero recién era el arquero boliviano, que era de Stroger. Milton Melgar.
Punto. De mis primeros, de mis jugadores favoritos. Yo lo recuerdo Claro, de chiquitito. Milton jugó en Boca y después, bueno, después terminó en River. truco Pero Sí, del, truco del 78 al 85. Tuvo acá participación, Unión, Vélez, Estudiantes de Río Cuarto, y después sí, ya pasó a Bolivia. Claro, sí, sí, Truco sí, sí. había estado acá, y Melgar sí, Melgar igual tuvo una participación, creo que rindió más en su paso por Boca a su paso ujú, después a River. Pero Valdivieso también jugó en Newell's, yo me acuerdo Valdivieso, sí, me acuerdo. Ahora de que me acuerdo de Valdivieso, en me tenés Newell's. razón. las Ujú, apariencias engañan, ¿no? Digo, cuando yo en ese momento iba seguido a la cancha, y la primera vez que lo vi salir del coso, flaquito, esmirreadito, digo, pero ¿y este qué va a hacer? Y después no fue tapando la boca porque tuvo un muy, muy buen rendimiento eh, en, De Melgar. en Melgar. Sí, Oki, sí, ¿y sí, cómo sí. está visto, digamos, aquella clasificación después de tanto tiempo? ¿Cómo se ve hoy allá? ¿Cómo lo ve el hincha boliviano? Pues sabemos hoy Siempre, que le cuesta tanto a Bolivia a nivel continental. cada inicio de eliminatoria, la gente evoca esa selección. O sea, acá siempre se piensa de que vamos a esta eliminatoria que empieza va a ser igual que la anterior. Y cuando es que la gente empieza un poco o sea, porque lo fuerte que tenía Bolivia era no perder ningún punto de local. Y cuando Ujú, empieza la gente a bajar esa expectativa, cuando empieza a ceder puntos de local, ¿no? Porque sabemos que de visitante, hoy por hoy nos cuesta un poco sacar un punto o los 3 puntos, pero siempre se hace ese cálculo de que si ganamos todos los partidos de local, tranquilamente podemos clasificar. Y entonces cuando el cambio de empieza Bolivia formato a caer, a- exactamente, el cambio de los formato también complicó, porque ahora de alguna son manera nos muchos afectó, partidos sí, de local. exacto. Claro, Sí, y aparte de eso, que nuestros jugadores que están en el extranjero, algunos, digamos, que tienen más roce, eh, no vienen aclimatados. O sea, cuando toca jugar en La Paz, lo que hacen los técnicos aquí, la mayoría, es que cuando jugamos de visitante, los que juegan en el exterior, juegan a otro ritmo, los colocan claro. en el partido de visitante. Y los que juegan en Bolívar, en los equipos de Strongest, en Always, en los equipos de altura, Wisterman, lo tratan de colocarlo en los partidos de En La La Paz, Paz, claro. ¿no? Porque están Es como que tienen dos aclimatados. equipos, uno para la altura y otro para el Exacto, llano. exactamente. Y, Hay algunos sí que se adaptan mejor a la altura porque han tenido la memoria fisiológica que reconocen que se pueden adaptar mejor, pero en su mayoría se trata de partirlo, ¿no? En dos y dejar por lo menos, si no toda la selección completa, por lo menos la mitad, ¿no? La mitad se queda en La Paz, aclimatada, porque lo que se quiere es asegurar los 3 puntos, ¿no? Por ejemplo, en este partido con Brasil, que ya se viene, nos interesa más es el partido con Argentina que con el de Brasil, ¿no? Porque estamos de Claro, claro. visitante y queremos asegurar por Exacto. ser primero, ¿no? de Entonces, local. exacto, Entiendo. O eso sea, es claro. lo más importante cuando se arman los equipos. Ahora sí, un poco hubo pequeño, eh, no sé, alguna convocó Gustavo Costa, el técnico, a, a 40 jugadores y llevó a varios, a casi todos los jugadores los llevó al partido de Brasil, lo que nos llamó la atención porque debería haber dejado un poco entrenando en La Paz, ¿no? Eh, bueno, pero volviendo al tema de las eliminatorias
de La Paz, los puntos, el total de los puntos, jugábamos con un delantero que era William Ramallo, que se adaptaba bastante bien a los rebotes. Teníamos dos tipos de delanteros, uno que era rematador y que se llamaba Álvaro Peña, y el otro que era el reboteador. Pateaba a Ervin Sánchez, pateaba a Echeverry, pateaba a Valdivieso, pateaba a Melgar, y siempre había algún rebote, y como él estaba ahí pescando, eh, la metía. Esa era la característica de Bolivia, ¿no? Era el típico delantero oportunista, ¿no? Entonces, esa era la estrategia. Por lo general se jugaba con un delantero, el 9 que era Ramallo, y Sánchez un poquito más adelantado. Ervin sobre el lado izquierdo, Valdivia sobre el lado derecho, ¿no? Borja de contención, y Milton Melgar hacía el box to box, digamos, ¿no? Entre un volante mixto, ¿no? En esa época. Ujú. Y bueno, atrás estaba Rusco, Rimba, Cristaldo por los laterales, y Sandy y Quintero, que era argentino, que llegó a ser técnico de la selección también, de la selección de Ecuador también, técnico, y que también era defensa central. Y Juan Manuel Peña, que fue uno de los bolivianos más exitosos, estaba también en esa selección, pero estaba jovencito y estaba de suplente, ¿no? Jugaba de suplente, pero cuando jugábamos con tres defensas, entraba Juan Manuel Peña del tercer central, digamos. Cuando jugábamos con un 5-4-1, 5-3-2, ya jugaba Juan Manuel Peña. Y Esa, en esa eliminatoria, digo, arrancaron bien con el triunfo en Venezuela, aseguraron todos los puntos de local, y cuando salen, ahí les propina. Primero Brasil, y después un partido peleado con Uruguay, pero que lo terminan perdiendo. Entonces esa ventaja que habían sacado, ahí pasa y llegan a esa última fecha, ¿no? A definir con Ecuador. O sea, no contra Ecuador, pero ustedes fueron con Sí, Ecuador y jugaban Brasil-Uruguay. Todos sí, igualados, sí, puntos. exactamente, estábamos todos igualados en puntos. El tema, bueno, algún tema histórico, ¿no? Que pasó fue que, bueno, Brasil perdió el invicto en eliminatorias con Bolivia, con esta selección, le ganó 2-0 La Paz. claro, es Y llegó la primera vez que pierde la en primera vez. la historia. Exactamente, en las eliminatorias. Eso un poco hizo como un poco, quedó un poco herida la selección de Brasil en esa época, porque luego Sí, yo me cuando acuerdo de esa eliminatoria, se habló mucho de eso, sí, nos de ese tocó partido. jugar en Brasil, nos llevaron a Recife, que creo que quedaba más cerca a África En o sea, Recife. más cerca de África que de Bolivia, ¿no? O sea, en la punta, ahí hacía un Sí. calor, creo, 35, 40 grados. ¿Y por qué? Porque cuando juegan, o sea, como Bolivia está acostumbrada a jugar en la altura, clima templado, frío, 15 grados, 10 grados, entonces lo lleva a jugar de 35 grados, 40 grados, o sea, todo lo contrario, más el poderío de Brasil. Bueno, ahí como que ellos quisieron tomarse la revancha y asegurarse, y nos ganaron 6-0, ¿no? Ujú. Eso fue como el dolor de que le pesó un poco esa derrota a ellos. Y luego de eso, bueno, empezaron a ver los partidos. Ojo que Ecuador, por ejemplo, eh, no fue, digamos, tan fácil, ¿no? Siempre Ecuador, estaba viendo las estadísticas en eliminatorias, Ecuador ha sido nuestro rival más difícil en las eliminatorias, ¿no? El que más nos ha costado ganar. De hecho, en esas eliminatorias le ganamos 1-0, ¿no? Y bueno, nos tocó definir en Ecuador la clasificación. Eh, eh, bueno, de hecho, en puntos. Eh, Antes
Bolivia había jugado con Uruguay y bueno, a lo último, en el último, Uruguay anota el Sauro. Hubo polémica en el gol, hubo polémica en empatado ese partido, ya un poco ya haberse prácticamente asegurado ya su pase antes. Pero bueno, se llegó a la última fecha. Un hecho particular en esa época, Romario, bueno, es que pasaron tantas cosas, ¿no? Y la verdad que en esa selección, digamos, de Bolivia, o sea, preocupaba a todos, ¿no? Tanto que la última fecha, al llegar en empate a punto, Romario estaba peleado con Pereira, ¿no? El técnico de Brasil. Pereira termina llamándolo a Romario para que juegue el último partido. El último partido era Brasil-Uruguay en Brasil. Y Brasil tenía la diferencia de gol a favor, pues venía Bolivia, después venía Uruguay. ¿Qué era lo que pasaba? Que si empataban los tres, clasificaba Brasil-Bolivia. El tema era que, el tema era que eh, Brasil empezó a empatar con Uruguay durante casi todo el partido. Con ese empate, si Bolivia perdía, pasaban ambos. Pero Bolivia empezó ganando el final del primer tiempo, luego en el segundo tiempo empata Ecuador, pero Bolivia no perdía. Y como ya estábamos empatados en puntos, los tres, y Brasil y Uruguay seguían empatando, empezó Brasil a apretar el acelerador al final, cosa que no vaya a hacer que Uruguay le haga un gol y quede afuera. Entonces al final Romario hizo los dos goles para Brasil para darle la clasificación de primero y ya Bolivia clasificó en segundo lugar porque terminó el partido empatado y eso ya le dio la clasificación. Eso fue una final de infarto, ¿no? O sea, Esa ¿Y generación. habrá ido una valija de Uruguay o de Brasil a Ecuador? Yo no recuerdo si se comentaban esas cosas en esa época, ¿no? De las incentivaciones. No recuerdo. No sé, la verdad que no. No, yo no recuerdo de eso, pero sí se dio una interpretación de ese empate que estaban teniendo Brasil y Uruguay como hasta casi hasta los últimos minutos, ¿no? Es como que ahí, digamos, esperando que Bolivia pierda y al empatar ambos, iban a pasar ambos, digamos, como no perdió Bolivia, entonces ya Brasil no sé, te tuvo que apretar el acelerador para meter los goles porque si no por ahí quedaba afuera. O sea, a tal extremo llegó esa eliminatoria que pudo haber quedado fuera de Brasil, ¿no? Entonces, eh, bueno, y todo eso también generó el tercero en discordia, porque como tú lo decías en el inicio, los favoritos era Brasil y Uruguay, pero en esta época se metió un tercero y es el que pudo llegar a tener esa clasificación directa. Ese 19 de noviembre en Guayaquil, bueno, quedó como un día histórico en el deporte de Bolivia por esta clasificación. Esa generación, digamos, si hay que ponerle un principio y un final, eh, comienza con la llegada de Ascasgorta en el 92, y ¿cuándo termina? De la Copa América del 97, cuando sale subcampeón, más o menos estaríamos hablando de 5 años, 5 o 6 años. Sí, yo creo que esa generación, en, en realidad sí a Cargorta le dio y los dirigentes obviamente en esa época sí se comprometieron en serio a tomárselo en serio el proyecto. El anterior eliminatoria y desde el 90 hasta el 93 empezó a salir ya Echeverry, Ujú. Chocolaquín Castillo, Valdivieso, bueno, toda esta generación ya se estaba formando en esa época, y luego pasa la Copa América, luego de eso también llegamos, yo diría que esa generación llega hasta la otra eliminatoria,
eliminatorias del 98, Hasta la de si bien en Francia. esa, la de Francia, si bien ya cambió el formato, porque ya fue todo contra todo, pero esa eliminatoria sí nos daba un poco de, con la anterior clasificación reciente, la gente, la algarabía y Se lo todo. miraba Y diferente a además Bolivia, yo que, me acuerdo. Se lo sí, miraba y entonces ya con se, otros ojos, sí. más respeto y también seguían Mm. algunos, los jugadores, digamos, ya estaba Juan Manuel Peña, ya más consolidado, jugando en Europa, estaba Jaime Moreno, y los jóvenes que venían, ¿no? Desde el 93, 94, ya estaban consolidados, Echeverri seguía liderando la selección, entonces, eh, esa selección fue la que mayor cantidad de puntos obtuvo en un campeonato de todo contra todo. O sea, por eso digo que hasta esa generación del Ujú. 98 Claro, llegaría, digamos, ¿no? Un poco antes del 93, pongámosle desde el claro. 91, 92 hasta el 98, y yo creo que hasta ahí llegaría toda Siempre esa generación. tuvieron desempeños parejos Exacto. en la Y mayoría de ojo, los torneos. ojo que también esa selección participó en la Copa Confederaciones, ¿no? Que se hizo. ¿Por qué? Porque Brasil salió campeón del mundo y salían Claro, campeón y jugaban, y como también salió campeón de la Copa Sudamericana, de la Copa América, no podía, tenía que, Brasil fue como campeón del mundo y entonces de en la la del Copa América 99, tenía que ir, exacto, y la Bolivia que ganó fue México. a la Confederación, exacto. Y Bolivia fue como Claro. campeón de, o sea, Como, representante de Sudamérica, de la Conmebol, claro. de la Conmebol, porque Ocupó salió el cupo segundo. de campeón de América, sí. Porque Bueno, Brasil tenía que ir como campeón del mundo. ahí Entonces, vamos, hasta ese nivel, ¿no? digo, porque cuando uno está tan entretenido, se va pasando el tiempo velozmente, digo, estamos llegando al final. Ok. Más que nada queremos recontra agradecerte por la participación, nos has traído muchísimos datos y bueno, agradecerte la presencia y comprometerte ya para algún otro programa sobre, sobre la historia de Bolivia en los mundiales o las Ok. eliminatorias. Y hay varias Ahí, historias también en los mundiales de Bolivia. ahí Hay, está. hay temas interesantes. No, les agradezco también. Les ha pasado como, no lo sentí, pensé que recién iban 10 minutos. La verdad que cuando charlamos entre amigos, la pasamos bien y no vemos el tiempo. Y les agradezco también por la invitación y con todo gusto, para cualquier invitación posterior, estaré presto para cualquier invitación posterior. No lo puedo Bueno, creer, muchachos. Estuvieron 40 minutos y no se pelearon. Sin bueno, pelearse. La verdad que amigos, antes que se nos corte, muchísimas batieron gracias récord. y los esperamos en el próximo programa de Biblioteca del Fútbol.